know it could be like this. And I'm here to kill you, little Bill. We'll find him in the end, I promise you. Aren't you even going to tell us what we're accused of? The Searchers, dirigida por John Ford, es mucho más que un western clásico, es una meditación oscura sobre la obsesión, el racismo y el odio en la América post-guerra civil. La historia sigue a Eisen Edwards, un veterano confederado endurecido por la guerra, que emprende una búsqueda de años para encontrar a su sobrina secuestrada por una tribu comanche. So we'll find him in the end, I promise you. We'll find him. A primera vista, parece un western de persecución tradicional, pero Ford construye algo más complejo. Eisen no es un héroe convencional, su determinación raya en la obsesión y está teñida por un odio profundo hacia los nativos americanos. Este matiz moral convierte a The Searchers en una de las películas más ambiguas y fascinantes del género. Visualmente, es impecable. Monument Valley nunca se ha visto tan majestuosa, gracias a la fotografía. Cada plano está cuidadosamente compuesto, y Ford utiliza el paisaje no solo como fondo, sino como reflejo del alma atormentada de su protagonista. Eisen es un personaje inolvidable, cuya humanidad lucha por emerger a pesar del odio que lo consume. High Noon. Hablemos de un western elegante, sombrío y profundamente ético que rompió con todo lo que estaba establecido en el género al centrarse en el deber y la traición social. Not for me. I'm not trying to be a hero. If you think I like this, you're crazy. ¿Y de qué va? Pues en un pequeño pueblo del oeste, el sheriff Will Kane se entera justo después de casarse de que Frank Miller, un criminal que él arrestó años atrás, ha sido liberado y llega en el tren de las 12 del mediodía y ha jurado vengarse de Kane. Este, a pesar de ya haber renunciado a su puesto, decide quedarse y enfrentarlo, pero cuando busca ayuda se da cuenta de que nadie está dispuesto a pelear a su lado. Una de las grandes particularidades de esta película que logró el director Fred Zinnemann es que está filmada en tiempo real y todo ocurre minuto a minuto, construyendo una creciente tensión a medida que se acerca el mediodía. Brokeback Mountain, del director Ang Lee. Es una historia de amor entre dos vaqueros a principios de los años 60. Ennis Del Mar y Jack Twist son dos jóvenes que se conocen cuidando ovejas en Brokeback Mountain, Wyoming. Y lo que empieza como una amistad laboral termina en una intensa y secreta relación amorosa. Ambos hacen una vida común frente a la sociedad, se casan con mujeres y tienen hijos, pero algunas veces al año se reúnen en la montaña para vivir su amor secreto. Una historia de amor muy bella y trágica al mismo tiempo, filmada de manera espectacular, con tomas que nos muestran la belleza de las montañas y al mismo tiempo la soledad, representando los sentimientos y emociones de los personajes. De las primeras grandes producciones que toca el tema de relaciones entre personas del mismo sexo en un contexto tan occidental como el ambiente de los vaqueros. You know, it could be like this, just like this always. Once Upon a Time in the West, una de las épicas del cine western, dirigida obviamente por Sergio Leone, que nos cuenta que en medio de la expansión del ferrocarril hacia el oeste americano, una viuda recién llegada se ve envuelta en una guerra contra la compañía ferroviaria por sus tierras. Un pistolero enigmático conocido como Armónica, un bandido reformado y un asesino a sueldo cruzan sus destinos en una historia de venganza, ambición y transformación del viejo oeste. Leone no solo nos cuenta una historia del oeste, cuenta la muerte del viejo oeste, el paso de la violencia a la civilización y de los pistoleros a los empresarios.
una película musicalizada por el gran Ennio Morricone, donde nos regala probablemente una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, una obra maestra del western y del cine en general. Dirigida por John Ford, The Man Who Shot Liberty Balance es un western crepuscular que desmonta el mito del héroe americano y reflexiona sobre el precio de la civilización frente a la violencia. La historia gira en torno a Ransom Stoddard, un abogado idealista que llega al oeste con la esperanza de imponer la ley. Allí se enfrenta a Liberty Balance, un forajido brutal, y a Tom Doniphan, un ranchero rudo pero justo. Lo que parece un clásico enfrentamiento entre bien y mal se transforma en algo mucho más complejo cuando se revela quién realmente mató a Balance. Ford, conocido por glorificar el oeste en sus primeros films, da aquí un giro introspectivo. Ya no hay héroes puros ni verdades simples, hay leyendas necesarias para construir una sociedad, aunque estén basadas en mentiras. Stoddard encarna al idealista con vulnerabilidad y firmeza, mientras que Doniphan es el hombre que sacrificó su gloria por un futuro mejor. La película es Ford mirando hacia atrás con honestidad, reconociendo que el mito del oeste fue necesario, pero no siempre verdadero. Dirigida por Howard Hawks, Red River es uno de los westerns más poderosos y complejos del Hollywood clásico. A simple vista, narra una gigantesca travesía ganadera por el oeste, un épico recorrido del Río Rojo a Missouri, pero en el fondo es una historia sobre poder, orgullo y el inevitable conflicto generacional. Thomas Danson es un ranchero implacable que construye un imperio con puño de hierro. Matt, su hijo adoptivo, representa una nueva forma de liderazgo, más justa, más humana. Cuando los dos entran en conflicto durante la larga y dura travesía, Red River se vuelve entonces una especie de choque entre dos eras del western. Howard Hawks dirige con nervio y equilibrio. El ritmo no decae, incluso durante los momentos de calma, y la tensión entre los personajes centrales es palpable. A todo esto se le suma la complejidad de las escenas para ofrecer al espectador un deleite visual en cada una de ellas. Stagecoach es una película que marcó el renacimiento del western como género serio y artístico, y nos cuenta la historia de un grupo de 9 personas, todos de distintos orígenes y motivos, que viajan en una diligencia a través de territorio apache rumbo a Lordsburg. En el camino enfrentan peligros externos y tensiones internas, mientras se van revelando las personalidades, valores y dignidades de cada personaje. El icónico John Wayne se consagró en esta película con el personaje del forajido Ringo Kid, y su entrada en escena es legendaria. Filmada en Monument Valley, Arizona, Ford convirtió el paisaje en un personaje más. La diligencia es una joya del cine clásico, con personajes memorables, dirección magistral y una mezcla perfecta de tensión, drama y aventura. The Oxbow Incident. Allá por el año de 1880, en una cantina de un pueblo de Nevada, están 2 vaqueros un poco aburridos, cuando de repente llega la noticia de que un ranchero conocido ha sido asesinado y le han robado todo su ganado. Los demás hombres que están reunidos en la cantina deciden formar una turba para hacer justicia por su propia cuenta. Y a esta se unen el par de vaqueros, más por tener algo que hacer que por la causa. Rápidamente encuentran a 3 sospechosos, y pese a las dudas de su culpabilidad, la multitud exige un castigo inmediato.
Este es un drama intenso y ético que examina cómo el miedo, la presión social y la ira pueden llevar a cometer actos irreparables. Una crítica directa al linchamiento y la justicia por propia mano, temas que hasta estos días siguen siendo relevantes. El director William Wellman hace una de las películas más serias e importantes del western clásico, transformando el género en un vehículo de crítica social. Aren't you even going to tell us what we're accused of? Rustling. Ever hear of it? Rustling. Dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, Unforgiven no es solo un western moderno, es una obra maestra que desmantela el mito del pistolero con brutal honestidad e impacto emocional. It's a hell of a thing, killing a man. La historia sigue a William Money, un antiguo asesino que ha dejado atrás la violencia para criar a sus hijos. Pero cuando la necesidad aprieta, acepta un último trabajo, vengar a una mujer que ha sido mutilada. Sin embargo, todo se sale de control cuando su mejor amigo cae en manos de Little Bill, el sanguinario sheriff del pueblo. Eastwood dirige con mano firme y ritmo contenido, dejando espacio para el silencio, el miedo y los rostros marcados por el pasado. Aquí no hay héroes, solo hombres marcados por la violencia. Algunos la justifican, otros la temen y todos la sufren. Cada disparo pesa, cada muerte deja cicatriz. La ley no es justa, la gloria es mentira y el arrepentimiento no siempre redime. Es el western que mira a la historia a los ojos y no parpadea. And I'm here to kill you, Little Bill. The Good, the Bad and the Ugly o El Bueno, El Malo y el Feo es una obra maestra del cine dirigida por Sergio Leone. Ambientada durante la Guerra Civil estadounidense, la película sigue a tres hombres: el bueno, Clint Eastwood; el malo, Lee Van Cleef; y el feo, Eli Wallach, en su búsqueda de un tesoro escondido en un cementerio. La película es icónica por su dirección magistral, especialmente por las extensas tomas panorámicas y el uso del close-up extremo, que capturan tanto la inmensidad del paisaje como los detalles intensos de los personajes. La partitura de Ennio Morricone es legendaria, con su tema principal siendo uno de los más reconocibles en la historia del cine. Los personajes están perfectamente caracterizados. El bueno, taciturno y astuto; el malo, siniestro y calculador; y el feo, volátil e impredecible. La dinámica entre ellos, llena de traiciones y alianzas temporales, mantiene la tensión a lo largo de la película. La película sobresale por no ser el típico western, sino que gracias a la guerra como fondo, tiene muchos más matices interesantes. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.